Hace no muchos domingos compartíamos algo que se llamaba no volver atrás y hacíamos algún tipo de referencia en cuando volvemos hacia atrás, cuando volvemos a la tumba, como buscando algo vivo entre los muertos o como buscando muchas veces algún tipo de solución en estructuras, en situaciones, en relaciones que en realidad están fuera del propósito de Dios para con nuestra vida. Y en ese mensaje desarrollábamos de alguna manera formas o cuestiones que hacían que las personas retrocedan en su fe o motivos por los cuales las personas muchas veces se apagaban en su búsqueda de Dios. Se apagaban en su búsqueda de Dios. Hacían muchas veces que su interés para con las cosas espirituales mengue y eso los llevaba muchas veces a un enfriamiento que posterior a decisiones equivocadas van a hacer que la persona termine en oscuridad, termine en tinieblas y el enemigo pueda tomar parte y aprovechar esa situación. Y hablábamos de causas, ¿sí?, que generaban ese retroceso o ese volver para atrás en la vida de las personas, ¿sí? Decíamos que una de las primeras causas que podíamos ver era justamente las necesidades. Cuando uno necesita algo y siente alguna necesidad, hace todo lo posible para satisfacer o para cubrir esa necesidad, ¿sí? ¿Es así o no? ¿O a usted nunca se le terminó el gas cuando está cocinando? ¿Qué pasa? Tenemos que salir corriendo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una necesidad. Muchas veces en nuestro corazón pasa exactamente lo mismo. Cuando no logramos llenarnos de la presencia de Dios, sentimos vacíos, sentimos necesidades y si no buscamos en el lugar correcto, si no buscamos llenarnos de lo correcto, son esos vacíos y esas necesidades los que nos lleva a confiar en otro tipo de relaciones, los que nos lleva a confiar en personas más que en el Señor o en bendiciones muchas veces más que en el bendecidor. Y eso es una situación muy común porque absolutamente todos tenemos necesidades, porque absolutamente todos de alguna u otra manera necesitamos y queremos sentirnos bien. Ahora, cuando no encontramos o cuando no se nos revela el hecho de que nosotros a través de la llenura del Espíritu vamos a tener realmente la capacidad de estar plenos y tomar buenas decisiones, siempre en esa situación podemos equivocarnos. Decíamos que la impaciencia a veces nos llevaba a volver para atrás porque esperábamos que Dios haga algo, pero que lo haga en un determinado tiempo. Esperábamos que Dios opere, que bendiga, que sane, que libere, pero le ponemos un tiempo para que lo haga y cuando los resultados no se dan en el tiempo que yo estaba esperando, consideramos de que esta búsqueda de Dios, de que esta santidad, de que mi consagración, de que mi servicio no tiene ningún tipo de sentidos. Entonces la impaciencia, tenga realmente cuidado porque muchas veces nos va a jugar en contra. Decíamos también que la incredulidad, el hecho de no creer que Dios lo puede hacer, hace que dejemos de buscar al Señor. El no creer que Dios puede hacer las cosas nuevas, el no creer que Dios puede transformar, el no creer de forma sincera y concreta que Dios puede hacer realmente lo imposible, nos puede llevar a retroceder. Cuando vemos situaciones que parecen de alguna manera desalentadoras y no podemos ver la mano de Dios porque queremos verlo a Dios hasta inclusive imaginarnos y saber cómo lo va a hacer. Y eso es una gran equivocación que tienen las personas porque muchas veces quieren saber cómo Dios lo va a hacer y eso hace que se enfoquen más en el cómo del quién lo va a hacer. Lo importante es que lo haga Dios, pero no nos preocupemos nosotros en cómo lo va a hacer. Consideramos que los pasos de nuestra búsqueda tienen que ser a nuestro criterio. Y si decimos que de determinada situación se tiene que dar como nosotros nos imaginamos. Y quiero decirle algo, aunque suene un poquito duro, Dios hace como quiere. ¿Vieron que a veces alguien se enoja y yo ya sé lo que yo quiero? ¿Sí? Bueno, imagínense al Señor diciendo, ¿sabes qué? Yo ya sé como yo quiero. No me condicionen,
¿sí? El viento sopla, no sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, qué interesante es decir, o sea, no tratemos nosotros de canalizar o ver la forma en cómo Dios va a hacer. Pero hay, por supuesto, situaciones que tienen que ver con contextos profundos nuestros, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, que nos hacen retroceder por excelencia. Y yo nombraba personas en ese mensaje de que posiblemente retrocedieron o teniendo todas las posibilidades de ir hacia adelante y de avanzar en una sola dirección, tomaron decisiones equivocadas y retrocedieron. Y en una de esas nombraba justamente al rey Saúl, al rey David, nombraba a Judas y también nombraba a Sansón. Y esta historia de Sansón usted la reconoce o por lo menos la escuchó muchas veces. Pero hay muchos mensajes o muchas enseñanzas en el desarrollo de la vida de este personaje bíblico. Y primero, lo importante de Sansón, no solamente que terminó mal, sino que retrocedió, sino cómo fue su principio, porque en su principio era una persona que era consagrada para Dios. Dice la palabra de Dios que su madre, la esposa de Manoa, que sería el papá de Sansón, no podía tener hijos. Y muchas veces en la Biblia vamos a encontrar situaciones de esterilidad que desembocan en una promesa o en una consagración y desarrolla justamente el hecho o la posibilidad de que venga la bendición. Entonces, cuando se anuncia el nacimiento de Sansón a través de un ángel, le dice justamente el ángel que iban a ser padres y es que este hijo iba a tener algo especial. Fíjense Jueces 13:3. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa. Es Manoa, no es Manaos, le cuento nomás por las dudas. Yo sé lo que usted está pensando. Y le dijo, aunque no has podido tener hijo, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. Ese hijo no debe beber vino de ninguna bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Va a quedar embarazada y dará un hijo a quien jamás le debes cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Y él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. El pueblo de Israel estaba sometido por un pueblo que era mucho más fuerte y tenía mayor poderío en cuanto a de su ejército y era mucho más fuerte. Israel, y el clamor de Israel era justamente que pueda ser rescatado el pueblo del asedio que los filisteos le daban. Ahora fíjense que este hijo, para ser consagrado, tenía un propósito. Y quiero decirle que todos nuestros hijos tienen un propósito. Nosotros muchas veces no diferenciamos, no dilucidamos o no entendemos esta cuestión o este tal de propósito muchas veces en la vida de nuestros hijos porque vemos muchas veces el producto en proceso de formación. Y cuando se portan mal y cuando hacen macana o cuando desobedecen, uno mira y dice, pero ¿qué propósito va a tener? A propósito me hace las cosas, así que más que propósito puede llegar a tener. Entonces es importante que sepamos de que cada uno de nosotros y por supuesto cada uno de nuestros hijos tiene un propósito sobre la tierra. Y ese propósito siempre va a estar en función de lo que Dios quiera hacer o de la idea que tenga Dios para con nosotros. Ahora, cuando nosotros consideramos de que nuestro propósito o el de nuestro hijo está fuera de la voluntad de Dios, estamos de alguna manera condicionando y estamos de alguna manera haciendo de que nuestro hijo o nuestra descendencia o nosotros mismos luchemos siempre por algo que en realidad no es la voluntad de Dios. Cuando el propósito está bien en claro en nuestras vidas y en nuestros corazones, siempre va a ayudar a la obra de Dios. Fíjense que el propósito de Sansón era justamente liberar al pueblo de Dios de la cautividad o del asedio de los filisteos. Entonces, este hijo tenía un propósito y para que este propósito se cumpla, tenía que haber una condición. Y esta escena de que nuestros hijos tengan un propósito y de que para que se cumpla tiene que haber una condición es también ahora contemporánea. Saber que nuestra descendencia tiene un propósito
para el Señor es importante. Y saber de que nuestra descendencia también tiene una condición para que ese propósito en nuestros hijos se cumpla, también es importante. Entonces el propósito era que determinadas cosas, determinadas prácticas o determinadas actitudes no podían estar en su vida. Y eso en realidad es lo que hoy nosotros llamamos santidad. Y eso en realidad es lo que hoy nosotros llamamos el apartarse. Y le decían que él iba a tener que tener una crianza especial porque era un niño consagrado a Dios. Decían que él iba a tener que tener un cuidado especial porque él tenía un propósito para el pueblo de Dios. Ahora, póngase a pensar, recién en la entrada hablaba con un padre primerizo, ¿sí? Recién hablaba con un padre primerizo y me contaba, bueno, que mañana, que esta semana, que el hijo, decía yo, ¿cuántos de nosotros, cuando nos enteramos que íbamos a ser padre, no empezamos a pensar en el propósito de nuestros hijos y no empezábamos también a orar y a consagrar también a nuestros hijos? En el afán de que todo les vaya bien, en el afán de que el parto salga bien, de que salga sanito y todas esas cuestiones que oramos y le pedimos al Señor, siempre lo consagramos también. Señor, va a ser tuyo, bendícelo, hace esto, hace lo otro, te lo entregamos, te lo damos. Le ponemos nombre bíblico, ¿sí? Le ponemos nombre, ¿por qué? Porque entonces por lo menos por el nombre el Señor se va a encariñar con él y lo va a guiar o con ella, Ahora, va mucho más allá del nombre bíblico y va mucho más allá de simplemente el hecho de que todo salga bien. Cuando nosotros sabemos que tienen un propósito, automáticamente se despierta como padres una responsabilidad. Y la responsabilidad está justamente en esto, de criarlos de forma especial. Y la responsabilidad radica o reposa justamente en esto, de que nosotros sepamos de que ellos son especiales. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser mi hijo hace que tenga un propósito de parte de Dios. Y esto es para todos. Y esto es para todos. Ahora, cuando no conocemos su propósito, ahora cuando no creemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito, vivimos nuestra vida y de alguna manera acompañamos el desarrollo de nuestros hijos como podemos. Y bueno, dicen los padres, yo hice lo que pude. Hice lo mejor que pude y lo que estaba a mi alcance. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿No? Y mal no me salió, porque mirá, grandote, bien criado. Gordo, panzón ya es mi hijo, bien criaditos. ¿Sí? Se ríen algunos padres que tienen hijos panzón. Quiero decir con esto que el no conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y para nuestra descendencia hace muchas veces que nunca seamos intencionales en la crianza. Hace que nunca seamos intencionales en la oración, hace que nunca seamos intencionales en cuanto a la búsqueda y en cuanto a la guía y la dirección que le tenemos que dar a nuestros hijos. Sería usado por Dios para sacar a los israelitas de la opresión de los filisteos. Y si nuestros hijos son usados por Dios para sacar a la gente de la opresión de un sistema, y si nuestros hijos tienen el propósito de ser usados por Dios para sacar a la gente de la opresión que genera las tinieblas, la oscuridad, el pecado en el cual viven muchas personas, no es solamente una cuestión bélica de que sea el general o el coronel del ejército para liberar una nación. Muchas veces nuestros hijos tienen el propósito de ser en la escuela la persona que dé una esperanza al compañerito que está pasando mal. Y está sacando de una condición y trayéndola a otra, como era el caso del propósito de Sansón. Ahora, cuando no entendemos que nuestros hijos esto lo pueden hacer, cuando no somos intencionales en este aspecto, parecería que el evangelio y parecería que la vida cristiana es solamente para nosotros. Es yo y mi casa, ¿sí? Es mi casa y yo, y no puedo abrir las puertas de mi casa para que otros entren y para que otros puedan vivir lo mismo que vivo yo. Por eso es importante evangelizar. Y uno evangeliza con la palabra, pero uno también evangeliza con el ejemplo. Que otros vean tu forma de vivir, que es diferente, que agrada a Dios, hace que llame también la atención. Que lo que los otros ven sea una especie de reflejo de cómo Dios quiere que todos en realidad vivamos. Y eso es importante y eso es transitar también en un propósito. Ahora fíjense que el Espíritu del Señor estaba con Sansón.
Y mientras que Sansón se mantenía santo, se mantenía puro, tenía realmente la característica y la capacidad de parte del Espíritu Santo de tener poder, porque tenía una fuerza sobrenatural. Y esta es la parte que todos sabemos, Sansón, la del pelo y la fuerza. Pelo, fuerza, pelo, fuerza. ¿Sí? Ahora fíjense, pero para que ese don, para que ese propósito se cumpla y para que él pueda desarrollar de forma sobrenatural su ministerio, tenía una condición, y que era mantenerse puro y mantenerse santo. Y saben que muchas veces a nosotros las cosas nos cuesta justamente por este punto, y muchas veces se nos hace difícil el día a día, el trabajar, el decidir, el salir adelante, justamente por este punto. ¿Por qué? Porque Dios le delegó poder mientras se mantenía santo. Y cada vez que nosotros busquemos mantenernos apartados, santos y agradar al Señor, la revelación y el poder de Dios se va a poder manifestar en nuestras vidas. Pero muchas veces queremos que Dios obre y en realidad no guardamos esta faceta de nuestra vida espiritual. Entonces Dios tiene que obrar, porque yo vine el domingo a escucharle a este muchacho de camisa azul y yo ya me lo banqué ya. Ahora Dios me tiene que bendecir esta semana. Y hay que bancarlo. Hay que bancarlo a Liguski cuando predica. Yo ya hice todo, cumplí con vos, Señor. ¿Escucharon eso de cumplir con Dios? ¿Escucharon alguna vez eso? Yo ya cumplí con el Señor, ¿sí? Ahora, imagínese usted que venga una persona, le visite, y cuando usted termina de tomar el mate con esa visita tan apreciada que usted tuvo, le diga, bueno, yo ya cumplí con vos, ahora me voy. Qué lindo se debe sentir, ¿no? Bueno, yo ya cumplí, ahora me voy. Es horrible que vengan a cumplir con vos. En mi época se llamaba cumplir. Bienvenidos, viejitos. Se llamaba cumplir cuando había un muchacho que tenía que ir a visitar a su novia antes de hacer cosas con sus amigos. Entonces él tenía que ir a cumplir. Y no puede haber una escena o una situación más desagradable que alguien cumpla con vos como si fuese una obligación. Y no sé por qué terminé hablando de esto, pero por algo el Señor lo trajo. No va a ser libre en el nombre de Jesús. Pero nosotros no podemos cumplir con Dios. Nosotros vivimos para agradarle y nos agrada vivir por Él, y ese es nuestro estilo de vida. ¿Se entiende? Entonces esto es importante, porque nuestra santidad, nuestra entrega, nuestra búsqueda y nuestra devoción va a hacer que la obra de Dios se manifieste en nuestras vidas. Sansón tenía un problema, un problemita, un gran problema en realidad, que tenía un problema con su carácter, que por más que él quería de alguna manera hacer la voluntad de Dios, siempre le costaba. ¿Hay alguien acá? Que quería hacer la voluntad de Dios, que quería agradarle a Dios, pero siempre le costaba. Y podríamos decir, siempre le costó obedecer a Dios. Siempre había algo que de alguna manera torcía su camino, sus decisiones, su andar, lo que hacía, las decisiones que tomaba en realidad, ¿no es cierto? Estaban siempre condicionadas por eso, que en realidad era una lucha en su ser interior. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo podía hacer. ¿Y cuántas veces vivimos en esta situación sabiendo lo que tenemos que hacer, pero en realidad no lo hacemos? Y hay veces cuando nuestros hijos se portan mal y vos le decís, ¿y vos sabías que vos no tenías que hacer eso? Sí. ¿Y por qué hiciste? Pero vos sabés que eso no se toca. Sí. ¿Y por qué tocaste? ¿No somos nosotros en oración muchas veces así? A los que oran le digo, Señor, perdóname porque viste que yo otra vez me enojé y le dije un montón de cosas. El Señor te dice, pero vos sabías que no te tenía que enojar. Pero vos sabías que si le decía esas cosas a tu esposa se iba a ofender. Sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero vemos que tenemos dificultades para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestro interior que muchas veces dominan por sobre lo que sabemos en nuestra mente y nuestro intelecto, que es lo que tenemos que hacer. Fíjense que Sansón tenía dificultades emocionales.
Y yo nombraba justamente en el mensaje anterior, decía que una de las cuestiones para el retroceso espiritual de la vida son las cuestiones emocionales sin resolver. La emocionalidad genera vínculos, genera lazos y genera ataduras que muchas veces van a competir contra tu relación con Dios. Y esto es importante. Fíjese que Jueces 14:1 dice que cierto día, Sansón, estando en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, le dijo a su padre y a su madre. Y me encanta esta escena, ¿no es cierto? Se vio atraído y cuando volvió a su casa, le dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella. Consíganmela. Y el 3 dice, pero su padre y su madre se opusieron. Ahora, esta cuestión emocional nos va a llevar siempre a tomar decisiones que en realidad no siempre, valga la redundancia, son las correctas o son las certeras para nuestra vida. Ahora, qué importante la función de los padres, ¿no? Porque si hay situaciones en donde la emocionalidad de alguna manera quiere jugar un papel importante, la racionalidad de los padres son los que tienen que contener. Por eso muchas decisiones que se toman emocionalmente en los jóvenes, en los niños y en los adolescentes, se toman justamente con padres que están ausentes o que no participan mucho en las decisiones de sus hijos. Ellos ya son grandes, él ya tiene que tomar sus decisiones. Ahora, lo grave de ese tipo de actitudes es cuando consideren que tienen que tomar sus decisiones también en cuanto a su fe, en cuanto a qué creer, en cuanto a qué Dios servir. Si ellos quieren venir a la casa de Dios, que vengan. Si no, no. Ellos tienen que tomar sus decisiones. Ellos en algún momento serán grandes y van a decidir a qué Dios van a servir, si es que quieren venir, discipularse, bautizarse, si se quieren casar o no, es la decisión de ellos. Nosotros no nos metemos en esas cosas. Quiero decirte, papá, mamá, tío, abuelo, líder, que si no te metes en sus decisiones y no influís para bien en sus decisiones, el sistema en el cual vivimos lo va a alejar mucho más rápido. Y cuando vos te quieras dar cuenta, van a estar tan lejos de un Dios tan importante para su vida que va a ser prácticamente difícil o imposible traerlos. Imposible no, porque para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros tenemos que estar cuando las decisiones importantes de nuestros hijos se tienen que tomar. Tus hijos, cuando tienen que tomar una decisión importante, tienen que saber que cuentan con vos, papá. Tienen que saber que cuentan con vos, mamá. ¿Por qué? Porque son personas que le quieren. Y aunque me diga lo que yo no quiero, me lo dice porque me quiere. Es un trabalengua, ¿no? Aunque me diga lo que yo no quiero escuchar, me lo dice por mi bien. Hoy, muchos de nosotros entendemos de adultos que los no de nuestros padres nos cuidaron, ¿no? Hoy muchos de nosotros como adultos sabemos por qué no nos dejó ir, por qué nos restringió determinada cuestión. ¿Y saben qué es lo que hacemos muchas veces los adultos? Le damos gracias. Entonces, si entendemos como adultos que muchas veces el no de papá y de mamá me cuidaron, hoy nuestro no también tiene que estar para cuidar. Es importante que nosotros entendamos esto porque dice que los padres se opusieron. Bueno, por supuesto, este muchacho después empezó a ser cada vez más grande y la oposición de los padres tenía cada vez menos efecto. ¿Le pasó alguna vez o no? Que a medida que los hijos van creciendo, parecería que uno tiene como menos posibilidad de retener en sus decisiones. Y es ahí en donde el hecho de que vivan con vos ya no tiene tanto peso. El hecho de que vos le amenaces y le digas que tal cosa ya no tienen tanto efecto, es ahí en donde solamente el vínculo del corazón puede hacer que ellos escuchen tu palabra. Que te obedezcan y que te hagan caso. Va a llegar un momento que solamente depende por el vínculo del corazón que has desarrollado con él. Le obedezco porque le quiero. Le obedezco porque es mi papá y le amo, ¿sí? Mi papá es una persona grande ya. Es muy difícil que mi papá pueda agarrar una varita hoy y pegarme, ¿cierto? Amenazarme con una varita, ¿sí?
No, háyase papá por las dudas, por la duda. Pero uno obedece por el vínculo que tiene. Va a pasar lo mismo. En un momento en nuestras vidas, nuestros hijos nos van a tener esa posibilidad de obedecer o de desobedecer. Y si hasta ese punto solamente la amenaza o solamente el hecho de sacar algún tipo de beneficio fue la estrategia que se usó, va a llegar un momento que se va a perder el poder a través de esa estrategia. Y solamente el vínculo de corazón va a hacer que te pueda obedecer. Por eso es tan importante el vínculo de corazón. Más que un reto, más que un castigo, más que cualquier otro tipo de corrección que podamos usar. El vínculo del corazón va a mantener esa relación sana, esa ida y vuelta y ese consejero aconsejado vivo por mucho, pero mucho tiempo. Por eso la palabra de Dios dice que es tan importante el corazón. Ahora, ¿saben qué? Sansón también tenía problemas en el área sexual. Esta emocionalidad lo llevó a cometer errores en el área sexual. Jueces 16:1 dice que cierto día Sansón se fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Ahí está en la Biblia. Entonces, nuestra área sexual va a ser siempre un condicionante para que retrocedamos espiritualmente. El hecho de no guardar nuestra sexualidad y de no santificar nuestra sexualidad va a ser siempre un condicionante para nuestro crecimiento espiritual. Y parecería que no pasa nada, que todo el mundo lo hace, que no es tan así, que en realidad yo esto, lo otro. Acordate, si nuestra área sexual no está saneada, si nuestra área sexual no está puesta delante del Señor en santidad, nuestro crecimiento espiritual tiene un techo. Y fíjense que estar en los lugares equivocados a este Sansón le costó justamente su retroceso espiritual. El rodearse con personas equivocadas, considerando de que el Espíritu estaba con él tenía fuerza, nada le podía pasar, le terminó costando justamente su llamado y su propósito. Porque él consideraba que lo que él tenía era suyo y lo que es mío nadie me lo puede sacar. Y creo que ese es uno de los mayores errores que cometemos nosotros como personas. Consideramos que lo que tenemos es nuestro. Y usted cree muchas veces cuando compra un auto que el auto es suyo hasta que se atrasa 2 cuotas. Y ahí recibe una llamada de alguna corporación que le recuerda que el auto no es suyo, es de ellos. Y que si no paga, usted va a ver realmente de quién es el auto. Vaya sacando el pinito nomás ahí del espejito retrovisor, ¿cómo es? Porque el banco te va a recordar que no es tuyo. Y cada vez que nosotros consideremos de que lo que tenemos es nuestro, vamos a tener la posibilidad de perderlo. Todo, absolutamente todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo. Y cada vez que tengamos la posibilidad, recordémonoslo a nosotros mismos de que todo lo que tenemos es que porque el Señor nos permitió tener, inclusive la esposa, inclusive el hijo, inclusive la familia, la casa, la descendencia, el trabajo, la capacidad, la profesión, lo que a usted se le ocurra, depende del Señor. Todo es suyo. Yo también soy suyo. Y esa es la mejor forma de vivir, sabiendo de que no nos podemos valer por nosotros, nos valemos por lo que Dios puso en nosotros, nos valemos por lo que Dios quiere que hagamos y dependemos absolutamente de Él. Mi amado, le estoy dando la fórmula para no sufrir. Como pare de sufrir, ¿vio? Amén, denle un aplauso, Señor. ¿Sabe que había algo en este Sansón que a mí me llamó la atención? En realidad es como que él, en su capacidad de retroceder emocionalmente, sexualmente hablando, en su vanagloria de creer que lo que tenía
como esa fuerza y esos dones eran suyas, se olvidó para qué nació. Se había olvidado en realidad de su propósito en esta tierra. Y sabe que muchas veces esto es una cuestión de identidad. Cuando nuestra identidad está puesta en juego, nosotros nos olvidamos el para qué estamos. Y la identidad se va formando desde muy temprana edad en la vida de cualquier persona. Y como se forma desde muy temprana edad, los padres son trascendentales en la formación de la identidad de sus hijos. Recuérdele a sus hijos el propósito que tienen. Recuérdele a sus hijos lo valioso que son para los padres. Recuérdele a las personas lo importante que son. ¿Por qué? Porque los redireccionan a su propósito. Hijo, vos estás para cosas grandes. Hijo, vos no estás para esto. Hija, no te podés poner mal por esto, porque esto son cosas secundarias. Vos estás para cosas mayores. Los padres son los formadores de identidad de los hijos. Y recordarle el propósito que tienen hace que constantemente se redireccionen, porque existe un sistema y existe un entorno que los va a querer desviar de su propósito. Sépalo. Sépalo que las tinieblas y el infierno va a conspirar constantemente para que el propósito de Dios no se cumpla en su descendencia. Porque si usted vive fuera del propósito de Dios, si sus hijos viven fuera del propósito de Dios, tienen una característica y se llama luchar por algo. Me cansé de luchar, pastor. Desde que me levanto a la mañana estoy luchando. Cuando vuelvo a mi casa tengo lucha. ¿Qué significa lucha? Lucha significa una persona que está fuera del propósito de Dios. ¿Saben que hay muchos que luchan hasta con Dios? Porque saben que tienen que orar, pero buscan la forma, hacer cualquier otra cosa con tal de no venir a orar. Saben que la palabra de Dios es la verdad, pero tratan de todas las formas de acomodar la palabra para poder hacer lo que ellos quieren. Saben que el líder tiene razón, pero por las dudas no le van a mandar mensaje. No, yo ya sé lo que me va a decir. Y si vos sabés lo que te va a decir, ¿por qué no hacés? Luchamos con Dios. Hay una canción preciosa de hace mucho tiempo, ahí ya van a sacar la edad de cristiano del pastor, que decía: me cansé de luchar. Yo te voy a dejar ganar. O sea, luchar contra el propósito de Dios sobre nuestras vidas es el sinónimo de vivir de alguna manera cargado, de vivir tratando de hacer algo para lo que no fuiste creado y de que las cosas se sean gravosas, te sean cargosas, te sean pesadas. Cada vez que te sientas de esta manera, evalúa nuevamente tu propósito. ¿Será que es esto lo que tengo que decir? ¿Será que es este el lugar en donde tengo que estar? ¿Será que son estas las personas con las que me tengo que vincular? ¿Me ayudan o me hacen retroceder? Los padres acomodan y recuerdan el propósito de Dios sobre su vida. Deuteronomio 6, el Shema, el Oye Israel, dice que todo el tiempo le tenés que recordar a tus hijos lo que Dios hizo. Que todo el tiempo le recordemos a nuestros hijos lo bueno que es Dios y que nuestros hijos vean y se acuerdan de que tienen un propósito. Y si queremos que les vaya bien en la vida, porque todos queremos que a nuestros hijos le vayan bien. O hay alguien acá que diga: yo quiero que le vaya mal, quiero que sufra. No, ese no es un padre genuino. Todos, y hacemos de todo para que le vaya bien. Entonces, lo mejor que podemos hacer para que le vaya bien es que sirvan a ese Dios y vivan bajo un propósito divino y eterno y dejen de luchar. Luchamos cuando queremos salir de la voluntad de Dios. Empezamos a luchar y las cosas se nos ponen difíciles cuando en realidad estamos desobedeciendo su palabra. El enemigo siempre va a poner distracciones en el corazón para que no cumplamos ese propósito. Recuerde eso. Siempre va a poner distracciones. Y muchas veces esas distracciones, mi hermano, no son malas en sí. Pero cuando quieren ocupar el lugar de Dios, cuando quieren ocupar el tiempo de Dios y cuando ocupan nuestra devoción, nuestro enfoque y nuestra intención, se transforman en una competencia. Y si hay algo que caracteriza a Dios, son dos palabras: todo o nada. Dios quiere todo, ¿sí? Y de nosotros no tiene que quedar nada, ¿no es cierto? Entonces, con Dios es todo o nada.
No podemos vivir de alguna manera con un Dios a media, tratando de cumplir el domingo en la mañana para que después el resto de la semana, Dios, ¿quién era Dios? No, no funciona de esa manera. O es todo de parte del Señor para mi vida, o si no, no es nada. Y puede decir, ay, qué duro, pastor. No, no es para mí. No, Satanás, si consigue destruirnos y desenfocarnos en nuestro corazón, va a hacer que todas nuestras decisiones estén siempre como en ese todo nada, todo nada. Sí para Dios, no para Dios. Sí para Dios, no para Dios. Bueno, un poquito para Dios, bueno, pero un poquito para mí. ¿Se entiende? Llevar vidas consagradas en la práctica es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Quiero que Dios me guíe, pastor, dice un joven en la fila de oración. Buenísimo, ¿y vos te estás discipulando? Sí. ¿Y vos estás entendiendo lo que Dios quiere para tu vida? Sí. Listo, ya está, obedecele. ¿Vos entendés lo que Dios quiere? Sí. ¿Y vos sabés lo que Dios no quiere? Sí. Listo, obedecele. Gracias, pastor. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es la práctica. Y saben que muchas veces amar lo que Dios ama es más fácil cuando pasamos procesos dolorosos. Porque cuando pasamos procesos dolorosos y no tenemos opción en dónde apoyarnos, en dónde recaer, en qué valernos nosotros, y no tenemos otra que confiar en Dios. Y ahí amamos todo lo que Dios ama. Gloria a Dios, aleluya, célula, vigilia, ministración, 12 horas de oración, las 12 horas se quedan. Porque tiene un problema, necesita. Y ahí amamos. Eso no. Pero cuando estamos bien, bueno, de las 12 horas voy a ver si 40 minutos aguanto, ¿viste? Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Y la célula no me queda el horario, yo tengo muchas cosas. Ahí estamos bien. ¿Se dan cuenta que amar y hacer todo para Dios parece muchas veces cuando las cosas van mal es más fácil? Dejar todo cuando hay una circunstancia desagradable. Cuando necesitamos realmente un milagro, nos damos cuenta que sí teníamos tiempo para orar y para clamar, porque ahora como que la causa amerita, ¿no? Y si yo le diría que todos los días la causa amerita porque su casa, sus hijos, su matrimonio están en juego, ¿usted sería una persona más entregada a la búsqueda de Dios? Y capaz que sí, ¿no es cierto? Pero no lo vemos, porque a veces esas luchas antes que se materializan son espirituales. Y usted no sabe lo que va a pasar mañana. Yo declaro que le van a pasar cosas buenas porque usted hoy cambia de actitud y tiene un buen corazón. Pero muchas veces las cuestiones son espirituales y después se materializan en la tierra. Lo que hacemos cada día nos acerca o nos aleja de Dios. ¿Saben qué? Dice Jueces 16:16 que día tras día había una mujer que lo estuvo fastidiando. Y esta mujer, Dalila, para Sansón, día tras día lo estuvo fastidiando de tanta insistencia. Y esta Dalila es una representación espiritual de muchas situaciones que nosotros podemos vivir. Esta Dalila representa muchas cosas en nuestra lucha y en nuestro día a día en cuanto a lo espiritual. Este pasaje evidencia una estrategia del enemigo que se llama Dalila. Y no es solamente una mujer, una cantante de cumbia o lo que usted quiera. No. Es una estrategia espiritual. Véalo como una estrategia espiritual. Porque dice que día tras día lo estaba fastidiando. Y hay muchas situaciones en nuestra vida que día tras día las vamos viviendo y no la podemos resolver. Era insistente. Y el pecado o la tendencia a hacerlo desagradable delante de Dios muchas veces es insistente, no descansa. Y eso de que se pone de alguna manera fastidioso también es una situación espiritual para nuestras vidas. Por eso tenemos que llamar la atención y poder nosotros ver quién es la Dalila de nuestro día a día. Y tenemos que evaluar por sobre toda la duda qué representa Dalila en nuestro día a día. ¿Qué es lo que consume, como en el caso de Sansón, sus pensamientos, su fuerza, sus intenciones? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de mi mente y me consume de alguna manera en cuanto a que estoy pensando y viendo, estar pendiente todo el tiempo de esa Dalila? E insisto, no necesariamente tiene que ser una mujer
y no necesariamente tiene que ser una cuestión con el pecado sexual. Hay muchas veces que Dalila pasa a ser nuestro trabajo y el hombre está todo el tiempo pensando en el trabajo y todo el tiempo pensando en cómo va a ser, voy a hacer cosas, voy a poner acá, voy a sacar allá, voy a hacer cosas, voy a poner... ¿Se entiende? Y es fastidioso e insistente la demanda que el trabajo tiene en tu vida. Muchas veces a Dalila tiene que ver a veces con un deporte, algo que consume realmente nuestro ser y viene de alguna manera a tratar de competir con Dios en nuestras vidas. Qué bueno que es hacer deporte, pero qué bueno también que es buscar de Dios. Las cosas del físico son para el físico y las cosas del espíritu son para el espíritu. Ahora, qué importante es saber que el físico se va a consumir, pero el espíritu es eterno. Nadie va a hacer más deporte acá. No, haga deporte, dijo el no deportista. Ahora fíjense interesante, ¿quién es Dalila? Y muchas veces a Dalila es una invitación que llega justo a tiempo antes que tengas que hacer algo espiritual. Y muchas veces a Dalila es justamente ese mensajito que te preocupó antes de que vos estés pensando en orar. Y muchas veces a Dalila es esa supuesta idea que en realidad está buena, pero no sabes con qué fin va a terminar. Entonces nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y estar atentos. ¿Por qué? Porque Dalila te va a querer hacer dormir. Porque hay situaciones en nuestra vida que vienen para adormecernos espiritualmente hablando. Y sabe que es interesante esta figura. Vamos a leer un poquito cómo Dalila le hizo dormir. Jueces 16:9. Dalila arrulló, ¿sí? Lo arropó a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. ¿Dónde usted está apoyando su cabeza? ¿Quién tiene la dicha y sobre quién vos podés apoyar tu cabeza? ¿Quién es tu persona de confianza? ¿Quién es la persona que es íntegra y transparente, que tiene el mérito, la dicha y el honor de recibir de alguna manera tu vida en sus regazos? ¿Sabe qué importante que usted se case bien? Porque dice la palabra de Dios que en la mujer virtuosa el corazón del marido puede en ella estar reposado. Y cuando el marido no encuentra un lugar en donde reposar su corazón, se cansa. Y cuando estamos cansados y cuando tenemos mucho sueño, hay personas que duermen en cualquier lado. Se lo dejo ahí. Cuando el regazo de mi esposa no es el lugar en donde yo pueda reposar mi cabeza, yo no puedo descansar. Si yo no puedo descansar, me voy a quedar dormido en cualquier lado. ¿Le agarró alguna vez así mucho sueño que usted dice, yo me acuesto acá contra el parlante y duermo? De tanto sueño que yo tengo. A mí me pasa a veces, hermano. Yo termino de cenar a veces así tipo, en realidad decir que hora ceno. Me agarra un sueño que yo miro la almohadita en el suelo y yo me acuesto ahí y voy a dormir. De tanto sueño que tengo. Porque uno está cansado. Ahora, qué interesante esto, porque dice que ella arropó la cabeza de Sansón y le hizo entrar una vez que él se durmió a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello y de esa forma ella comenzó a debilitarlo. Diga conmigo, debilitarlo. La debilidad comienza en el corazón. La debilidad comienza en el corazón. El desenfoque de nuestra vida comienza en el corazón. Por eso la palabra de Dios es tan insistente en que guardemos nuestro corazón. Ahora, esta cuestión de dormir y esta cuestión de adormecer, hay que tener en cuenta porque esa Dalila viene de alguna manera a representar el pecado y sabe que cuando el pecado se hace corriente en tu vida y cuando en realidad lo que sabes que no le agrada a Dios, pero igual lo haces y no te molesta, significa que eso se formó parte o se amalgamó con tu carácter. Y ya no es que te carga tanto hacer lo malo. Y en realidad, bueno, se buscan justificativos. Tampoco es tan
malo. Sí, yo sé, pero viste que, y bueno, así estamos, país. ¿Qué va a ser? ¿Viste? Cuando no me molesta, cuando no me duele, empieza a moldearse eso en tu carácter. ¿Y saben qué? Cuando ese pecado, ese pensamiento, esa práctica, esa actitud forma parte de vos, empezás a perder la capacidad de escuchar la voz de Dios. Cuando perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, ¿saben lo que nos empieza a pasar? Carecemos de dirección. No escuchamos. Y parecería como que Dios no dice nada. Y como Dios no dice nada, hasta consideramos de que lo que estamos haciendo no está tan mal. Porque Dios no me dijo nada a mí. No te va a decir tampoco. Porque tu oído está muy lejos. Porque esto te está haciendo dormir espiritualmente. Y el dormido, salvo que sea un ruido muy fuerte, no se suele despertar. La capacidad para perder la dirección en nuestras decisiones aumenta día a día cuando el pecado nos hace dormir. Y parece que está todo bien, parece que está todo tranquilo, ¿no es cierto? Al principio en realidad no te preocupa, porque es como que, bueno, este tema de no buscar así de Dios no era tan grave. Yo estoy bien. Bien, tranqui. Pero con el paso del tiempo nos vamos adormeciendo por completo. Y sabe que funciona muchas veces esta forma de actuar como una especie de anestesia. Por ahí un pequeño pinchazo lo sentís, pero después del pinchazo no sentís nada. Y como no sentís nada, parecería que está todo bien. Mientras tanto el cirujano te está sacando todos los órganos adentro. Te saca, te lava, te pone, te corta. Y lo primero que ese cirujano que te adormece te va a querer sacar el corazón para que no sientas nunca más nada. Y para que parezca de alguna manera de que en realidad esto no era doloroso. ¿Cuántos pasaron por un proceso quirúrgico acá, que le operaron de algo alguna vez? ¿Sí? ¿Cómo le fue cuando pasó la anestesia? Cuando pasa la anestesia, duele. Póngame algo, doctor, ¿me está doliendo? Póngame algo, doctor, ya estoy sintiendo. Cuando empieza a pasar la anestesia, empieza a doler. Pero ¿y cómo si antes no me dolía? Y parecía que estaba todo bien. ¿Y cómo si antes no me molestaba? Y parecía que estaba todo bien. Porque ese adormecimiento espiritual que el pecado genera en nuestras vidas, muchas veces es la plataforma, es la estrategia que tiene el enemigo para capturar tu corazón. ¿Y saben qué? Hay veces que la única forma de despertar al que está dormido, y agárrese con lo que le voy a decir, es a través de un susto. No se despierta, che. Asustale. Pastor, pasó tal cosa, necesito que ore porque mi hijo tal cosa, porque mi hijo tal otra, porque mi esposa se fue, porque mi cosa... ¡Ah! Bienvenido al susto que te viene a despertar espiritualmente. Qué malo, ¿por qué me asustaste? No te ibas a despertar si no te asustabas. No te ibas a despertar, no te ibas a activar, ibas a seguir somnoliento o somnolienta si no te asustabas. La palabra de Dios dice que para entrar a saquear a una casa, primero hay que atar al hombre fuerte, decía Jesús en una parábola. Y decía que el hombre atado no podía hacer nada, pero ¿y si ese hombre fuerte está dormido? Profundamente dormido. ¿Será que no será fácil también robarle? Despacito. ¿Cuántas veces vemos hasta en las redes los videos de cómo entran los ladrones a la casa? Generalmente de noche. No escuché nada, dice la persona, cuando cuenta en la policía o en la radio lo que le pasó. Pero ese ladrón entra despacito. Saca, apenita, va, vuelve, tira del otro lado, sube, se fue. Nadie sabe lo que pasó. Para cuando vos, papá, o para cuando vos, mamá, se quieran despertar, tu bien preciado puede ser que no esté más en tu casa. Porque sigilosamente
se pierde el corazón de los hijos. Porque lentamente, como una especie de veneno, de gotita a gotita, muchas veces van generando ese apartarse de Dios y de la verdad. Y cuando nosotros nos despertamos, había sido que ya estaban en otra cuestión, que ya estaban con otras prácticas, que ya estaban con otros pensamientos, y realmente pensamos a veces que eso ya puede ser como tarde. Pero ¿saben qué? Con el Señor nunca es tarde. Y eso es lo precioso del Evangelio, eso es lo precioso de confiar en el Señor. Nunca es tarde. Siempre Dios va a llegar a tiempo. Y lo que parece muchas veces un destiempo es muchas veces la enseñanza que nosotros necesitábamos a nuestro corazón. Sansón estaba ciego mucho antes de que le saquen los ojos. Jueces 16:21, los filisteos los capturaron y le sacaron los ojos. Muchas veces nosotros estamos ciegos muchos antes de que nos hagan algo. Estamos ciegos muchos antes de que la situación complicada o desagradable se presente en nuestro día a día, porque no podemos ver. Y el ciego, espiritualmente hablando, es así. No es que no tiene ojo, sino que está mirando hacia otro lado. Preocupado en sus cuestiones, preocupado en sus asuntos, preocupado, pero no la ve venir. El que está enfocado en las cosas del cielo, parece que ya huele que la cosa viene mal. Parece que ya se anticipa, ya es sabido en las cuestiones que pueden andar. Eso. Y así de centinela tenemos que ser nosotros con la vida de nuestros hijos. Y hay algo que los padres tienen que ser por excelencia en la vida de sus hijos. Va a decir, pastor, usted nada que ver lo que dijo, me va a decir. Pero el padre tiene que ser un estorbo. ¿Dijo estorbo? Sí, estorbo. Tenemos que molestarle a nuestros hijos si vemos que se están yendo hacia un lugar que no les conviene. Tenemos que ponernos, que choquen con nosotros, que se tropiecen si puede, pero que se tropiecen con nosotros y no con el pecado. Y fíjense que hay un sacerdote que se llamaba Elí, y el Señor le recriminó algo porque los hijos de este sacerdote, hombre de Dios, se perdieron. Se perdieron. Fíjense, importante. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré, dice el Señor, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí estaba sabiendo lo que hizo mal. Pero por la duda el Señor se lo recuerda, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Porque tus hijos están haciendo algo y vos no le estás estorbando, papá. Vos no le estás estorbando, mamá, para que eso no suceda en sus vidas y en su corazón. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sabe por qué es un Dios de oportunidades? Jueces 16:22. Dice que en poco tiempo el cabello de Sansón comenzó a crecerle otra vez. Y yo no sé qué te cortaron. Y yo no sé qué te sacaron, yo no sé si te raparon, yo no sé si te dejaron sin fuerza. Yo no sé lo que hizo Dalila, cuánto te adormeció, pero si te sacaron las fuerzas van a venir otra vez. Si su fuerza estaba en su cabello, dice que el cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez. Como crece en tu vida la esperanza, como crece en tu vida la oportunidad de empezar de nuevo. Como crece en tu casa la posibilidad de volver a instaurar la presencia de Dios. Sí, la verdad que perdimos hace rato que no oramos, che. Sí, la Biblia, ni sé dónde está la Biblia en casa, che. Pero yo declaro que comienza a crecer la oportunidad para volver a instaurar la presencia de Dios en tu vida. Para volver a instaurar la presencia de Dios en tu casa y en tu descendencia, y nunca más vengan a adormecer a tu descendencia. Y nunca más sea vos el dormido. Y nunca más papá, mamá, líder espiritual que estás velando por tus discípulos, nunca más estés dormido, sino más bien estés siempre velando
porque la luz de Cristo resplandezca en sus vidas y en sus corazones. Jueces 16:28, después de que capturaron a Sansón, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo, le llevaron a la cárcel y le hicieron moler grano. Dice que los filisteos estaban en una fiesta, estaban de parranda los filisteos. Borrachos, dice que ya estaban. Se acordaron de Sansón. Tráele a Sansón, vamos a reírnos de él. Tráele, vamos a mirarle un poco, ya que tan fuerte era. Allá va el cristiano, el que va a la iglesia, verá, allá está. Llámale, que venga, el pastorcito, que comparta con nosotros. Tus enemigos se van a querer burlar. No es una novedad. La gente que te quiere te va a decir, qué bueno lo que vos estás haciendo, che. Qué bien, te hace bien ir a la iglesia. Qué bien, que metele ficha. La gente que no te quiere se va a burlar. Y si hay algo que por excelencia quiere generar burla de tus enemigos, es cómo le va a tus hijos. Si el enemigo te quiere lastimar a tus hijos, a mí decime lo que quiera, decía un papá, pero no vaya a tocarle a mi hijo. ¿Es así o no? Ese duele, parece. Dice que a Sansón estos filisteos le llamaron. 16:28 de Jueces. Entonces Sansón oró al Señor porque lo pusieron en medio de un templo grande y le dijo, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Porque él sabía que el Señor se había acordado de él y él había perdido esa posibilidad. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Y entonces Sansón apoyó sus manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Ese templo era para la adoración de un dios pagano. Y los empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató a más personas al morir él que las que había matado durante toda su vida. Sansón cumplió al final su propósito, que era librar al pueblo de Israel de los filisteos. Ahora mi pregunta es, ¿el propósito se va a cumplir? ¿Cómo querés que se cumpla? ¿El propósito con tus hijos se va a cumplir? ¿Cómo querés que los cumplan? ¿Él podía haber evitado esto? Sí podía haber evitado, pero el propósito se va a cumplir. Hay etapas en la vida de tus hijos, en tu vida y en tu matrimonio que van a pasar. El tema es cómo pasan. Con la menor cantidad de consecuencias posibles, con la menor cantidad de heridos posibles, va a pasar. El tema es cómo te quedás vos después que pase. Y por eso necesitamos la fortaleza del Señor una vez más. Y todos los días que te levantes a la mañana, decirle, Señor, una vez más. Señor, otro día. Hoy dame fuerza, Señor. Señor, otro día. Hoy dame fuerza. Ayer no fue un día bueno, pero hoy dame fuerza. Y todos los días volvemos a empezar. Y todos los días volvemos a redireccionar el propósito de nuestras vidas y de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cumplan realmente lo que el Señor los llamó a hacer, que es sacar a otras personas de las tinieblas y traerlos a la luz admirable. Ahora, qué importante esto, ¿no? Porque muchas veces parece que nos equivocamos, parece que ya somos la vergüenza o nos sacaron los ojos, ya nos ridiculizaron o otros nos dejaron en ridículo, pero el Señor hace todas las cosas nuevas. Dios es un Dios de oportunidades. Y parecería que las cosas que ya se hicieron no se pueden volver para atrás. Yo quiero decirte que los corazones se vuelven a Cristo. Yo quiero decirte que aunque sea el último aliento de tu vida, tu propósito y el de tu generación se van a cumplir sobre la tierra. Y aunque tengas que pedirle como el último día de tu vida, Señor, hoy dame fuerza de vuelta, el Señor te lo va a dar. Porque así como el cabello de Sansón volvió a crecer, las fuerzas volvieron sobre él. Así como tu esperanza vuelve a crecer porque hoy te arrepentís y hoy entregás tu vida a Cristo, así también va a ser la fuerza, la bendición, el don y el poder de Dios sobre tu vida y sobre tu descendencia. ¿Vos lo crees?
¿Vos lo crees? Ponete de pie entonces y vamos a orar. Ponete de pie y vamos a orar. Vamos a pensar en estos padres. Vamos a pensar y vamos a verlo a Sansón posiblemente como un hijo. Y vamos a evaluar a través de su vida el hecho de que tenemos que estar atentos y nunca tenemos que descuidar el don que el Señor puso en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones.